Buenas noches. Como lo habíamos anunciado, se encuentra con nosotros Juan Eduardo Faúndez, quien es subsecretario de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, quien está en nuestra ciudad realizando una intensa agenda de este ministerio y precisamente esa agenda que queremos conversar con él. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿en qué consiste la agenda que viniste a cumplir estos días acá en nuestra región? Bueno, principalmente constaba de tres grandes partes, donde quizás la primera era visibilizar alguna muy buena noticia que ocurrió recién el miércoles de esta semana, en la cual el Senado aprobó ya definitivamente el proyecto de ley, que ya va a ser ley de la República, de la inclusión laboral. De hecho, me reuní con la Cámara Chilena de la Construcción de Arica, en términos de que estamos hablando de una ley que significa que para las empresas de mayor de 100 trabajadores, solo el 1% sea una persona en situación de discapacidad, principalmente con un objetivo muy noble que tiene que ver con el proceso de la inclusión, de la igualdad de oportunidades para personas en situación de discapacidad. Acá en nuestra región, según la estadística, tenemos un alto nivel de personas con discapacidades. Eso, por lo menos, entonces viene a ser como una buena noticia en particular para lo que es nuestra región. Claro, las cifras de vuestra región, del Registro Nacional de Discapacidad, hablan de que más de un 23-24% de las personas de la región tienen algún grado de discapacidad. Y es por eso que en la conversación que tuvimos con los empresarios propendía no solo a cumplir la ley porque es una ley, sino que a aquellos empresarios que a lo mejor no tienen 100 trabajadores, sino que tienen un poco menos y por tanto la ley no los obliga a aquello, que puedan también dar señales positivas a la sociedad ariqueña en términos de buscar los mecanismos y vías para que personas en situación de discapacidad puedan integrar las plantillas laborales de estas empresas. Hay que señalar que en el pasado o actualmente, mientras no se promulgue la nueva ley, se le podía pagar menos de un salario mínimo a la persona en situación de discapacidad. Eso con esta ley ya no va a ser así y por tanto esto estaría en régimen de aquí a fin de año más tardar. O sea, entra como un trabajador en igual de condiciones que cualquier otro. Exacto, entra en igual de condiciones que cualquier otro, tiene que tener el del sueldo mínimo hacia arriba, y aquellas empresas que no cumplan o no deseen contratar por ese motivo, por razones fundadas, a una persona en situación de discapacidad, se da la alternativa que ellos pueden aportar anualmente a fundaciones de discapacidad que promueven la capacitación laboral. Esto va de la mano porque fíjate que en todo el país estamos hablando de más de 2.600.000 personas que tienen algún grado de situación de discapacidad, que tienen familia, que tienen sueños, tienen ideas, y por tanto si estamos en el siglo XXI y estamos propendiendo a la lógica de la inclusión, ¿qué más que una persona tenga un trabajo digno y una posibilidad de desarrollarse? ¿Y cuál sientes tú o has palpado hasta ahora la recepción por parte del sector empresarial a esta ley? ¿Lo están tomando de buena manera? ¿Hay todavía algunos temores? Mira, hay que señalar que primero en el Parlamento, transversalmente en el Senado, esto se aprobó. Me ha tocado conversar con algunas organizaciones de empleadores y déjame decirte que para ellos es una muy buena experiencia. Muchos de ellos ya inclusive están cumpliendo la normativa sin que se apruebe la normativa, sin que entre en vigencia. Lo que indica que hay una nueva mirada de entender el trabajo en Chile y tampoco estamos pidiendo algo excesivo, estamos simplemente, la ley señala que es el 1%, solo el 1% de las empresas que tienen más de 100 trabajadores. Así que en este sentido estamos muy optimistas de que una vez que esto ya entre en régimen de aquí a fin de año, podamos en definitiva brindar oportunidades laborales a personas que están esperando, valga la redundancia, esta oportunidad. Otro tema que está viendo el Senado tiene que ver con esta ley del maltrato a los adultos mayores. ¿Cómo va esa ley? ¿Qué aspectos principales se pueden destacar, además de lo obvio? No, mira, desde luego, hay un debate ya instalado en la sociedad chilena que tiene que ver con las fórmulas de educación para nuestros niños y niñas, donde obviamente el maltrato no va, y lo que tiene que ver también con el respeto a los adultos mayores a lo largo y ancho de todo el país. Ya para 2025, la población de adultos mayores, 2025, o sea, prácticamente ya en unos 6-7 años más, no queda nada. La población de adulto mayor va a ser similar a la población de adolescentes en el país. Por tanto, el envejecimiento poblacional ya está. Y desde esa perspectiva, lo que nosotros estamos propendiendo con esta iniciativa tiene que ver con generar instancias en las cuales se respeta al adulto mayor, se respeta a nuestros niños y niñas y se entiende también que hay otras formas de educar, sobre todo en una sociedad que quiere decirle no a la violencia, una sociedad en donde si tú a un niño lo
lo educas de una manera no violenta, ese niño es un transmisor de esa enseñanza, por tanto él va a ser en su momento padre que va a utilizar las mismas prácticas, por tanto gana la sociedad chilena. Y esto también ha tenido la venia y el beneplácito de todas las bancadas, porque va en una lógica en donde el Chile del siglo XXI tiene que hacer algunas modificaciones culturales, en donde la inclusión, la no violencia, son ya palabras fundamentales en este quehacer cotidiano de la construcción chilena, que va mucho más allá, y eso es súper importante, de un gobierno de turno. Tiene que ver con el Chile que vamos construyendo para los próximos años. Y estas dos leyes que tú mencionabas van en esa línea, y es por eso quizá, y no es menor, que hayan tenido la audiencia y el beneplácito de gran parte de los parlamentarios de los distintos sectores políticos de Chile. Tú acabas de mencionar dos sectores bien vulnerables, los niños y los adultos mayores. Lo encontramos con recintos para adultos mayores que hemos visto en muchos casos de verdad en situación precaria, y la mayoría privados, y por otro lado los del Estado, también en situación precaria, pero esta vez no son privados, es el propio Estado. ¿Cómo ven ustedes el foco para, y no sé en cuánto ayuda esta ley también, a que podamos cambiar esta perspectiva social que se obliga a sí mismo el Estado por un lado y por otro lado también los privados, precisamente a cuidar a estos sectores más vulnerables de nuestra sociedad? Mira, qué bueno que pongas ese debate, porque es un debate que llegó para quedarse. O sea, no es solo la discusión de las pensiones para adultos mayores, sino que después esos adultos mayores necesitan cuidado específico. Me ha tocado conocer la realidad asiática por ese motivo, en donde existe un respeto, una cultura de cuidados para el adulto mayor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Y eso estamos propendiendo, una figura mixta. El Estado, cierto, debe propender entregar herramientas, centros, atención para el adulto mayor. Es por eso que ahora, más que un piletaje, ya tenemos un programa establecido, que es el Sistema Nacional de Cuidado, que justamente va en esa línea. Ahora, con mucha franqueza te digo, nos falta mucho por avanzar en términos de cobertura. Pero lo mismo se discutía en los 90, cuando tú te acuerdas que no habían salas cuna a lo largo y ancho de todo el país, y se instalaron unas poquitas. Pero esas poquitas fueron un modelo para que después, en menos de 20 años, tuviéramos replicado este modelo a lo largo y ancho de todo el país. Lo mismo estamos haciendo con el tema del adulto mayor. De aquí a fin de año vamos a estar inaugurando a lo menos un centro de adulto mayor del Estado a lo largo y ancho de todo el país, que si bien es cierto no resuelve la problemática, sino que cubre con suerte al 0,8% de la población, pero instala un modelo de cómo son los centros de cuidado para el adulto mayor. Entre paréntesis, aquí en Arica tenemos un centro que ha sido modelo precisamente. Aquí estamos exactamente ya en la fase de diseño y de construcción de aquello, que esperemos que termine a la brevedad, donde obviamente esto no te va a resolver, porque tienen cobertura no más de 150, 200 adultos mayores, esto no te va a resolver la problemática. Pero lo que queremos y lo que quiere la presidenta Bachelet es justamente dejar un modelo de intervención para que después los gobiernos futuros, no solo de nivel central, sino que los gobiernos regionales y los gobiernos locales puedan invertir en esta iniciativa. Pero también generar un estándar. Exacto, un estándar, por eso que te digo que es como una réplica distinta, Jardín Infantil los 90, que tenían cierto estándar y después se replicaba ese estándar. En el caso del adulto mayor queremos hacer lo mismo. Pero tú tocaste un punto no menor, o sea, aquí también tiene que haber una cultura del cuidado a nuestros adultos mayores. Si usted te das cuenta, hace 30, 40 años Chile era mucho más pobre que ahora. Pero fíjate que las familias, siendo más pobres, expulsaban menos a sus adultos mayores o a sus familiares, entre comillas, con dificultades. Había además también un respeto general. Y paradójicamente, el abuelo es una institución en la familia. Y paradójicamente ahora que tenemos mayor nivel de ingresos, la discusión de la familia chilena, no generalizada desde luego, es no, que esto se haga cargo de una institución privada, una institución pública, me trae problemas para mi crianza de mis hijos, mi familia, etc. Cuando hace 40 años esa no era una discusión, la familia chilena se hacía cargo de su adulto mayor. Entonces, aquí lo que tenemos que promover no es solo un Estado más fuerte que entrega beneficios a adultos mayores, sino que también tenemos que generar conceptos de solidaridad estructural mucho más avanzados, en donde quien le entregó lo mejor de sí, no solo para el país, para la región, sino que también para su familia, merece a lo menos
que su familia le brinde los cuidados necesarios. Pero eso es un cambio cultural que viene, a mi modo de ver, ¿cierto? Con el cambio cultural que tuvimos producto del sistema neoliberal, porque en el fondo se empezó a generar una cultura individual y se empezó a perder este sentido de lo colectivo. Claro, y tenemos que volver a eso, porque si queremos resolver esto en el corto y en el mediano plazo, mientras Chile alcance niveles de desarrollo de país desarrollado para el que el Estado se haga cargo de todo, créeme que faltan a lo menos 20, 30 años si hacemos las cosas bien. Porque sea un fenómeno también bien particular a propósito de estas marchas contra las AFP. Todos están en contra de la AFP, de la pensión indigna, pero cuando se habla que este 5% ya no va a ser heredable, sino que lo va a manejar la institución del Estado, el chileno se retrae y dice, no, pero que no me toquen mi plata. Ahí sale a relucir finalmente esta cultura distinta que tenemos hoy y que perdimos este sentido de la solidaridad. Por eso te digo que yo creo que aquí una labor no solo del mundo estatal, sino que también del mundo de lo privado, de la esfera privada hasta de la intimidad familiar. Y te voy a dar un dato no menor, que tiene que ver también con condiciones de equidad. Según nuestras estadísticas, el 91%, sí, el 91% de quienes cuidan, son cuidadores de adultos mayores o personas enfermas, son mujeres. Por tanto, también tenemos una inequidad de género porque esa mujer debe destinar ese tiempo, no se desarrolla como mujer, como profesional, como trabajadora, no tiene ingresos, etc. Por eso también que lo que estamos promoviendo con el Sistema Nacional de Cuidado es generar guarderías específicas para mujeres que requieren no solo tener a su hijo en un jardín infantil, sino que existe una persona que la reemplace cuidando al adulto mayor. No se trata también que el adulto mayor se vaya a un centro del adulto mayor y duerma en las noches, porque todas las estadísticas y todos los estudios señalan que el adulto mayor tiene mejor calidad de vida en la medida en que pernocta con su familia, pero durante el día interactúa con otros adultos mayores, tiene actividades, movilidad, etc. Para ella tenemos que avanzar, pero con mucha franqueza te digo, al ser un país que de renta media, no un país desarrollado, si no tenemos una complicidad público-privada, entendiéndose privada desde el mundo ciudadano, no solo el mundo empresarial, obviamente esto nos va a permitir dar un giro a la tuerca que con más fuerza se acentúa la necesidad de hacerlo. Y de la perspectiva de lo que está mismo, ya están los jardines infantiles, pero también está el sistema del Sename, que también ha sido algo crítico y también tiene que ver con esto, con los cuidados de los niños, más grandes o menos grandes, pero finalmente también el Estado ha sido ineficiente, absolutamente, queda en evidencia en este tipo de circunstancias. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Ministerio? Más allá de la solución que está planteando el Estado, separar, obviamente. Claro, nosotros somos actores fundamentales en esta medida. O sea, cuando tú ves de dónde depende el Sename, del Ministerio de la Justicia, ya entiendes que hay una mirada de control del muchacho infractor de ley, etcétera, más que una mirada desarrollista en el sentido de que el chico y chica debe entregársele oportunidades concretas para poder insertarse y poder ser un aporte a la sociedad. Porque si tú inviertes en ese niño de manera adecuada, tienes la certeza absoluta que ese niño no va a delinquir en el futuro. Y las estadísticas sí lo demuestran, tampoco estamos inventando la rueda. Y la Presidenta de la República lo que ha pretendido es instalar un debate que va más allá de una mera institucionalidad. Porque es cierto, se divide el Sename, donde el tema obviamente de delito y todo va a estar asociado al Ministerio de Justicia, pero el tema del desarrollo de los individuos, de la protección a la primera infancia, de la protección a nuestros adolescentes, va a estar alojado en el Ministerio de Desarrollo Social, con una perspectiva totalmente distinta. Y en esa lógica, no solo está asociado a utilizar la oferta intersectorial para que ese muchacho o muchacha pueda tener distintas oportunidades, sino que también tiene que ver con un tema cultural de desestigmatizar a estos chicos que por ABC motivo están en la red Sename y por tanto lo que tenemos que hacer es desestigmatizarlo para en definitiva poder darle las oportunidades concretas de desarrollo. Y eso implica también... Eso no es una tarea fácil. Porque además implica una intervención familiar, porque a veces lo que uno ha visto en el modelo es que se saca al niño, se aísla, ¿cierto?, en estos centros y se olvidan de trabajar el lado de la familia, que finalmente lo ideal es que tarde o temprano vuelva con la familia. Claro, y en esta lógica, al sacarlo del concepto de control social, lo ponemos en una lógica de integración. Ahí tenemos que generar baterías de intervención social que le permiten a ese sujeto, a ese hombre, mujer, adolescente, poder entregar los mecanismos no solo de ayudar a su familia, sino que por el contrario también ayudarle a él a entender
cuál es un camino adecuado a seguir en su vida futura. Y por tanto, la idea de esto es más bien una inversión, o sea, si invertimos en nuestros niños y niñas, jóvenes y adolescentes, estamos también invirtiendo en el futuro de la sociedad chilena y así hay que entenderlo. Hemos aumentado los presupuestos, ¿cierto? Tú ves la ley de presupuesto del 2012 hasta ahora, el 2016, y hemos tenido un aumento, no sé si exponencial, pero importante en la lógica del Sename. Pero ahora más que en términos presupuestarios, que si bien es cierto, siempre es importante, obviamente, es cambiar un enfoque de cómo intervenimos a estos muchachos. Te quiero agradecer mucho que hayas venido esta noche, Juan Eduardo, y bueno, que les termine de ir viendo en toda la agenda que tienen que cumplir, y en la próxima oportunidad que esté por Arica volveremos a conversar. No, pues te agradezco el tiempo y sobre todo instalar estos temas que va más allá de un color político de turno. Son temas país. Pero son temas país que repercuten directa e indirectamente en nuestro quehacer cotidiano. Muchas gracias. Gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.